Pues es un placer, como decía, presentar a Karina Noales, militante de la coordinadora de 8M de Chile, no solo por presentarla por su militancia, sino sobre todo por lo que viene justamente a explicarnos aquí, la revuelta chilena y sobre todo qué ha pasado también después del 18 de octubre del 2019 ya. Un ciclo de revueltas en donde tenemos que enmarcar también a Chile, o sea, un ciclo de revueltas que vimos en el 2019, un ciclo de estallidos sociales que se vieron en Ecuador, que se vieron en Colombia, que se vieron en Chile, pero que también se vieron en Irak, que también se vieron en Sudán, o sea, vimos un ciclo de estallidos antineoliberales justo antes del inicio de la pandemia, que mostraban un nuevo modelo de repertorios de acción colectiva, una nueva ola de protestas antineoliberales a nivel internacional que mostraba una potencia increíble. El proceso, yo creo que más rico, el proceso a día de hoy más interesante y que ha tenido más recorrido es la experiencia chilena, y por eso justamente queríamos empezar este primer ciclo formativo de esta universidad de verano hablando de Chile y de esta experiencia. Un estallido que tiene memoria, y sobre todo le quería dar las gracias a Karina porque en estos tiempos en donde todo se hace online, Karina se ha venido desde Chile justamente para estar aquí con nosotras y con nosotros y compartir justamente esta experiencia. Yo no le quiero robar más tiempo, yo creo que para nosotros además es muy importante no solo enmarcarlo en ese ciclo político, no solo entender también la historia previa de la revuelta, ver los ciclos que han precedido justamente a este estallido, sino yo siempre lo he dicho y lo hablaba anoche con Karina, que Chile y el Estado español tienen muchas cosas en común políticamente. Hemos visto transiciones pactadas, transiciones tuteladas, constituciones tuteladas, en donde había una palabra clave que era común tanto a Chile como al Estado español, que era la palabra impunidad. Yo creo que la revuelta del 18 de octubre también era una revuelta contra la impunidad en Chile. Y por eso creo que, aprendiendo de la experiencia chilena, también podemos sacar lecciones justamente para nuestro contexto, sacar lecciones también para entender, para leer y para poder interpretar en el Estado español. Sin más, yo le dejo paso a Karina, que hará una intervención de unos 30-40 minutos más o menos, y luego daremos un tiempo para preguntas, intervenciones, donde pediré que seamos lo más breve posibles para que podamos exprimirla al máximo a Karina, aunque esté en otras actividades con nosotros aquí en la universidad. Muchísimas gracias, Karina. Todo. Gracias, Miguel. Buenos días, compañeros y compañeras. Es un gusto estar aquí con ustedes en este ejercicio de insistencia, ¿no?, anticapitalista, de volver a encontrarnos y poner en común nuestras historias, nuestras experiencias de lucha y de resistencia. Como adelantaba Miguel, estaba tratando de pensar también la pertinencia, ¿no?, de venir a hablar de lo que pasa en Chile a un país como España. Y efectivamente hay muchas similitudes en los procesos de transición. El proceso de transición hacia la democracia, desde la dictadura de Pinochet hasta el año 1990, fue un modelo calcado del modelo español, ¿no? A veces nosotras decimos que Felipe González es el padre de la transición chilena. Y efectivamente es una transición que consiste en la continuidad del modelo instalado por la dictadura, que es un modelo de un neoliberalismo muy salvaje, que supuso también la conversión de los antiguos partidos obreros en partidos social-liberales que administran ese régimen dictatorial. En Chile, la institucionalidad que dejó instalada el pinochetismo
es muy ofensiva, ¿no? Incluye la Constitución de Pinochet, que es del año 1980 y que constitucionaliza además el modelo neoliberal. El comienzo de la transición fue un periodo muy duro para organizarse, fue un periodo en que Chile se transformó profundamente y en que en realidad el tejido social, tratar de reconstruirlo, era como arar en el desierto. Esta transición despertó la ilusión, por supuesto, de amplias capas populares porque se estaba poniendo fin a la dictadura. Sin embargo, fue muy rápido que se fue corroyendo esta expectativa encabezada por el Partido Socialista, ¿no? Este es el partido que encabeza la transición democrática. Para el año 2000, estamos hablando de 10 años de transición democrática, ya nunca más el Partido Socialista volvió a ganar en una primera vuelta presidencial y empieza ya la derecha a disputar el escenario presidencial en una clave que era no una derechización, lo leemos ahora, pero también lo leíamos antes, de la sociedad chilena, sino un desencanto absoluto con estos partidos, que incluso era el mismo partido de Allende, ¿no? No era el mismo partido, pero era el Partido Socialista. Y es así que la revuelta tiene historia, ¿no? El modelo neoliberal que se implementó en Chile fue presentado dentro de Sudamérica principalmente como un modelo a seguir. Y se vendía como un modelo a exportar también. Ahora no es tan extraño pensarlo así, porque ha sido difícil encontrar otras experiencias en el mundo en que un neoliberalismo tan salvaje pueda combinarse con un nivel de gobernabilidad tan largamente estable, ¿no? Sin embargo, por supuesto, es la juventud, una vez más, como en muchos lugares del mundo, la que viene a quebrar esta normalidad neoliberal a partir del año 2006, en las grandes protestas y manifestaciones estudiantiles que prosiguen hasta el 2011. Junto a ello, son grandes huelgas ilegales. Las huelgas están muy limitadas en Chile, son prácticamente inexistentes, pero los sectores más precarizados de las industrias estratégicas, que son en este caso el cobre, la industria forestal y el sector portuario, comienzan a organizar grandes huelgas, en este caso sectoriales, lo que es ilegal, para conquistar derechos colectivos, ¿no? Ese es un gran segundo momento de quiebre. El tercero tiene que ver con la lucha mapuche, del pueblo mapuche, por la desmilitarización del Gualmapu, que es el territorio ancestral mapuche, y por la expulsión de las industrias forestales, que son industrias transnacionales, para devolver los territorios a los pueblos originarios. Esta lucha se ha dado de manera armada, es una lucha armada de recuperación territorial a través de la acción directa, y ha generado lo que se denomina el conflicto mapuche desde el año 1997 hasta ahora, y que supone la militarización de un sector del país, la prisión política, bueno, y todas las formas de represión que conocemos. Particularmente el año 2018, durante el actual gobierno, que es un gobierno de derecha, el gobierno de Sebastián Piñera, se produce el asesinato de un joven mapuche por parte de la policía militarizada. La policía dice que esto fue en el contexto de un enfrentamiento y, sin embargo, se logra recuperar una cámara de uno de los policías en que se demuestra que este hombre mapuche iba en un vehículo por el campo y le dispararon en la cabeza desde lejos y por la espalda, ¿no? Eso desata una ola gigante de movilizaciones en el país que fueron muy reprimidas y que es uno de los antecedentes más relevantes de la revuelta y del estallido social. Es el principio del fin, decimos nosotras, del gobierno actual de Sebastián Piñera. Y junto con eso, el 2019, en marzo, se produce la primera huelga general feminista en el país, ¿no? Y es el acontecimiento a nivel de masas más relevante de las últimas décadas. Fueron las movilizaciones más grandes que han habido desde el retorno de la democracia. El lugar del feminismo como antecedente y como el contenido que viene a plantear, que prefigura claramente el contenido de la revuelta, es algo que vamos a poder retomar mejor en la tarde en una charla que va a haber exclusivamente sobre feminismo, para no detenerme allí. Pero el punto es que la revuelta tiene historia, ¿no? Aparece como un hecho muy convulso y muy repentino,
Y de hecho, efectivamente es una sorpresa. En Chile no había, en primer lugar, ningún tipo de crisis o problema económico particular, ¿no? Estábamos en una situación absolutamente normal. El 8 de octubre del 2019, el presidente aparece dando una conferencia en televisión diciendo que Chile era un oasis en una América Latina convulsionada. Y 10 días más tarde estalla esta revuelta gigantesca, ¿no? Que conmueve todo y que realmente es impresionante cómo se produce. De nuevo en la iniciativa están los y las secundarias, que venían luchando desde hace bastante tiempo contra una ley represiva que se llama Aula Segura, que consistía en poder expulsar de manera sumaria, es decir, sin ningún tipo de procedimiento, a los y las estudiantes, expulsarlas de sus establecimientos educacionales, ¿no? Que participaran en movilizaciones. Por lo tanto, ya venían movilizándose hace bastantes meses. Un alza programada del precio del metro, que metro solo hay en Santiago, entonces la revuelta parte en Santiago, es lo que impulsa a los estudiantes a saltar torniquetes, ¿no? Masivamente. El pasaje escolar no estaba subiendo de precio a todo esto, ¿no? Entonces ellos dicen que están saliendo a la calle por sus padres y por sus abuelos, ¿no? Ahí hay una clave de clase trabajadora que el estudiantado, siendo muy joven, ha comprendido por lo menos desde el 2001 en adelante de manera bastante magnífica. Y comienzan a saltar los torniquetes. El gerente del metro, que es un tipo muy aristocrático y muy de derecha también, sale en la televisión diciendo una frase que quedó para la historia, no es un chiste hoy día en Chile. Y dice, esto no prendió, cabros. Como diciendo, esto que están haciendo, verdad, ya a nadie le interesa. Y como al cuarto o quinto día de saltar torniquetes se produce la revuelta y el estallido, ¿no? Y es muy violento. Y esto es importante decirlo, los métodos de manifestación en Chile históricamente han sido muy violentos, ¿no? Sin embargo, yo voy a relatar de manera muy breve cómo me tocó estar a mí ese 18 de octubre en una estación de metro, la de mi barrio. Nos autoconvocamos, todo esto era anónimo por internet, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde, todos al metro. Llegamos y ya estaba paralizada esa vía completa. Entonces nos fuimos a otra línea de metro para poder paralizarla también, ¿no? Ahí cerca. Y era un activo social. El metro estaba completamente cerrado, la reja. Entonces el asunto consistía en poder tirar la reja, que la habían soldado de manera muy fuerte porque todos esos días hubo manifestación. Entonces empiezan a llegar unos obreros de la construcción al metro para irse a la casa, ¿no? Después del trabajo. Y empiezan a analizar la reja, lo que en ese momento era fuerza bruta de activistas, y dicen, aquí hace falta tal herramienta. Y un vecino dice, yo vivo al lado, la voy a buscar. Y en el fondo empieza a involucrarse, vamos a decir, gente normal, ¿no? Gente común y corriente, que probablemente, no una semana antes, sino el día anterior, hubiese condenado los actos de sabotaje que estaba en ese momento ejerciendo, ¿no? Y era una sensación inmensa de felicidad. Y esto ocurrió simultáneamente en muchos, pero en muchos lugares de Santiago, y se involucró de una manera sorprendente y masiva una cantidad impresionante de gente. Se quemó todo, se quemó el metro, ¿no? Que era el lugar de lo cotidiano. El lugar de lo cotidiano, de ir y volver al trabajo, se volvió el lugar de lo épico. Ese lugar que es muy gris también, ¿no? La jornada de esa noche, Sebastián Piñera decreta estado de excepción constitucional, toque de queda y despliega a los militares en las calles. Eso nunca había sucedido en Chile en democracia. La única vez que salieron los militares a las calles fue para un terremoto muy grande que hubo el 2010 y que fue en un lugar muy particular del país y por otras razones, ¿no? No por razones políticas. El hecho de desplegar a los militares significaba romper el relato de los 30 años de transición, que era el nunca más. Eso es lo que produce que el conjunto del país se levante. Hasta ese momento la revuelta era en Santiago. Y al día siguiente sale todo el país a las calles y la revuelta se torna nacional. En el mismo momento, Sebastián Piñera da un pie atrás con el alza del transporte del metro y ya daba lo mismo, ¿no? En 2 o 3 días fueron anunciadas
cerca de 8 medidas para, qué sé yo, mitigar ciertas condiciones urgentes que la ciudadanía reclamaba, fue cambiado el gabinete completo, pero todo era peor. Cada vez que el presidente hablaba, la situación se encendía más y cada vez las movilizaciones se tornaban más masivas. Los sectores sociales establemente organizados nos convocamos al día siguiente, el 19 de octubre. Fueron solo las organizaciones de lucha socioambiental, las organizaciones feministas y las organizaciones estudiantiles las que planteamos que había que convocar inmediatamente a una huelga general. Hablar de huelga general en Chile es hablar de algo que no existe. No solo porque no existe ese derecho, sino porque además no ha habido ninguna huelga general en más de medio siglo. Es algo que está fuera de la experiencia vital de la clase trabajadora, simplemente no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sin embargo, los grandes sindicatos se opusieron a convocar a la huelga general, diciendo que para una decisión tal tenían que consultar a sus bases. Y estamos hablando de altísimas burocracias que jamás le han consultado absolutamente nada a sus bases, pero en esta ocasión apelaron a ello. Entonces, nosotras convocamos a una huelga general igualmente, 2 días después de que comenzara el estallido social, y es imposible medir el impacto que tuvo esa convocatoria porque en la práctica el país estaba paralizado. No había transporte, no había escuela, no había comercio, no había nada. Durante ese periodo empezaron a constituirse asambleas en todas las plazas, en todos los barrios, para deliberar, ¿no? Políticamente, pero también para desafiar y desobedecer el mandato represivo, porque el toque de queda nunca se respetó. A las 10 de la noche, que era el toque de queda, era cuando nos encontrábamos y nos constituíamos y contábamos igual que para el año nuevo, 10, 9, 8, 7, 6, y a la hora del toque estábamos en las calles y todo, bueno, se volvía a encender, ¿no? En barricadas, etcétera. Entonces era una situación realmente incontrolable que duró demasiadas semanas. Para el 1 de noviembre, ya estamos hablando casi 3 semanas después, los grandes gremios sindicales deciden organizar una huelga general y se reúnen. Y excluyen del espacio de organización de la huelga general a todas las organizaciones sociales que venían impulsando la perspectiva de la huelga, incluyendo a las feministas, ¿no? Y esa huelga finalmente se produce el 12 de noviembre. Fue una gran huelga general. Fue la primera gran huelga general que hay en Chile y que el gobierno calificó como la jornada más violenta de todas. Es a partir de ese momento que el gobierno, habiendo perdido el poder de la palabra y de la iniciativa política, entrega todo a los partidos del Parlamento y les solicita que se hagan cargo de conducir la salida política que proponen, que era convocar a un proceso constituyente para poner fin a la Constitución de Pinochet. Entonces, eso es lo que ocurre. Ocurre un gran acuerdo parlamentario que va desde los partidos de la derecha, ¿no?, hasta los partidos del Frente Amplio, que es la nueva izquierda que emerge a partir de las movilizaciones estudiantiles, que suscriben el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución el 15 de noviembre, 3 días después de la huelga general. Y esa es esa es la historia de cómo en 3 semanas logramos tirar la Constitución de Pinochet, algo que no pudimos hacer en 40 años, ¿no? Hay cosas que es importante especificar. La primera es que esta revuelta aparece durante un gobierno de derecha. Sin embargo, no es una revuelta ni un levantamiento contra la derecha. Es una impugnación transversal a todos aquellos partidos que administraron la transición democrática y las políticas precarizadoras. Y pone principalmente en el centro a los partidos de la exconcertación, ¿no?, donde está el Partido Socialista y la Democracia Cristiana principalmente. Y es por eso que esta alza del metro, que eran 30 pesos chilenos, de ahí sale la consigna, que fue la consigna principal de la revuelta, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Y en esos 30 años entran todos. La demanda principal era la salida de Sebastián Piñera, que renunciara el presidente, que a ese momento ya había desplegado una política de violación sistemática a los derechos humanos para reprimir la revuelta y el estallido. Sin embargo, todos
los sectores políticos con representación parlamentaria comprenden muy bien que si Piñera cae, y lo dijo literalmente el que fue el último candidato presidencial de la Concertación, si cae él, nos vamos todos para la casa. Así lo dijo, y era cierto, ¿no? Entonces, este acuerdo por la nueva Constitución contiene dos momentos, y por eso fue muy conflictivo aceptarlo para el movimiento social. Un momento es el de la impunidad y el de blindar al gobierno de Piñera, y así, con eso se blindaban todos los partidos del régimen. Y el otro momento es la posibilidad de redactar una nueva Constitución. La derecha sentía que estaba concediendo algo muy colosal, ¿no? Poner fin a la Constitución de Pinochet a cambio de no caer. Sin embargo, el itinerario constituyente estaba diseñado para que la nueva Constitución llevara la firma de Sebastián Piñera, ¿no? Quien iba a llegar hasta el final de su mandato. Esa era la idea, en impunidad. La pandemia dijo otra cosa y desplazó también esos itinerarios, pero eso lo podemos ver después. Hoy día en Chile, bueno, no hoy día, la revuelta siguió con mucha fuerza hasta marzo del 2020, hasta que comienza la pandemia. La última gran movilización de masas fue el 8 de marzo del 2020, fue una manifestación gigantesca, nuevamente convocamos huelga general feminista. Solo en Santiago fuimos 2 millones de mujeres en las calles ese día. Santiago es una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Y fuimos 2 millones solo en la capital, ¿no? Eso da cuenta, eso fue 8 y 9 de marzo, porque como 8 era domingo, convocamos también al 9 para que pudiera ejercerse la huelga y la paralización con algún efecto más importante. Ambas jornadas fueron muy multitudinarias y exitosas, pero ya el 13 de marzo entramos en cuarentena y se aplicaron todas las medidas sanitarias y bueno, se inaugura un nuevo momento en que perdemos algo fundamental, que era la calle, ¿no? Es eso lo que obliga, de alguna manera, a diversos sectores sociales a reflexionar detenidamente sobre si participar o no de este acuerdo por la paz social, que inicialmente fue bastante rechazado por el mundo popular, por el factor de impunidad, pero también porque aparecía como un proceso con normas preestablecidas desde el Parlamento que tendían a limitar muchísimo la soberanía misma del proceso, ¿no? Entonces el pueblo decía Asamblea Constituyente, el poder establecido decía Convención Constitucional, con todas estas reglas, ¿no? Y se produce una deliberación descoordinada en muchísimos espacios simultáneamente durante bastantes meses, porque inicialmente la convención, todo el proceso electoral para la convención iba a empezar en abril del 2020 y se aplaza hasta octubre del 2020, entonces también entra en juego, a pesar de la pandemia y sus nefastas consecuencias, una temporalidad que es a favor del movimiento social, porque muchas veces el tiempo institucional no permite esas deliberaciones que son propias y tienen otro ritmo en las organizaciones por abajo. Y son muchísimos los sectores que toman la determinación de luchar por ciertas condiciones de este proceso que no estaban incorporadas, como son la paridad de género, porque efectivamente este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, la incorporación de escaños reservados para pueblos originarios, y la posibilidad de que independientes, es decir, personas que no militan en partidos políticos legalmente constituidos, pudiesen conformar listas, porque de lo contrario no había manera de competir con las listas de los partidos, y estas tres cuestiones se consiguen. Y cuando eso se logra, ya se desata, ¿no?, una energía popular dispuesta a disputar ese proceso, a pesar de tener una visión muy crítica del mismo. En octubre del 2020 se produce el referéndum o plebiscito para aprobar o rechazar la idea de una nueva de redactar una nueva constitución y para decidir qué tipo de órgano iba a estar a cargo de redactarla. Podía ser una convención constitucional compuesta 100% por constituyentes electos o una mixta, compuesta la mitad por constituyentes electos y la mitad por parlamentarios actualmente en ejercicio. Por un 80% se impone el apruebo a la nueva Constitución y por un 80% se impone la convención completamente electa, ¿no? La derecha se organiza tras el rechazo, ellos decían que había una mayoría silenciosa, ¿no?,
que no había podido expresarse en todo este proceso, pero bueno, quedaron en el 20% y actualmente la derecha, en la misma convención constitucional, obtuvo el 23% de los votos. Así que ese es como el tope en este momento de la derecha. ¿Qué acontece a partir de esta elección? Que de manera muy masiva el pueblo fue a votar revuelta a las urnas, así, directamente. Y fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa para todos, fue una sorpresa para quienes provocamos ese resultado, deseándolo deliberadamente y tomando todas las medidas organizativas, tácticas para que ello se produjera. Entonces fue una sorpresa, en nuestro caso, no a pesar de nosotras, sino por nosotras. Fue una sorpresa para la institucionalidad también, porque ellos, una de las normas que habían convenido era un quórum que le daba un poder de veto a la derecha dentro de la convención, seguros de que por lo menos los sectores que defienden el régimen iban a conseguir ese tercio, y no lo consiguieron. Por lo tanto, uno de los grandes límites que era criticado por los sectores populares respecto del acuerdo fue vencido a través del resultado mismo de la elección, ¿no? Eso es a grandes rasgos. ¿Es importante el asunto electoral? Sí lo es, porque estamos viendo el resultado electoral del estallido y las elecciones han tenido un lugar ineludible en este momento político, más allá de la centralidad que nosotras podamos o no darle. Porque se produce una revuelta y un estallido y hemos tenido un referéndum, elecciones de constituyentes, elecciones municipales, elecciones de gobernadores y ahora en noviembre tenemos elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales y elecciones de consejeros regionales. Todo eso en un año y un mes post-revuelta. Entonces era imposible que efectivamente el elemento electoral no tuviera una centralidad. Hoy día lo que está pasando es que existe un descrédito muy profundo hacia todos los partidos de los 30 años, sí, pero también a esta nueva izquierda que emerge en la forma de Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio es un bloque de partidos políticos, la mayoría constituidos a partir de las luchas estudiantiles, pero también constituido desde los espacios más elitarios de la educación. Sus nexos familiares con los sectores dirigentes de los partidos del régimen también son muy fuertes, ¿no? Los hijos de, los sobrinos de, en fin, como militancias históricas de la democracia cristiana, del Partido Socialista, etcétera, está muy presente allí también, ¿no? Y es el Frente Amplio el que tiene una actitud particular durante la revuelta y el estallido y sobre todo en este momento de firmar entre cuatro paredes y a las 3 de la mañana, porque así fue este acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. El Partido Comunista se resta de firmar, a pesar de que tiene representación parlamentaria y pudo haberlo hecho, ¿no? Y el Frente Amplio, dos partidos del Frente Amplio, 2 de 13 en ese momento, deciden suscribirlo, ¿no? Uno lo decide como partido, otro lo decide a través de uno de sus diputados, solo compromete inconsultamente al conjunto de su partido en la suscripción de este acuerdo, lo que hace que este Frente Amplio se quiebre. Y de estas 13 organizaciones, 4 se van. Y un mes después, en octubre, esto es muy relevante, pesa mucho hoy día en la escena política de Chile, se aprueban en el Parlamento las leyes represivas. La ley antibarricadas, la ley antisaqueos, que castiga con penas de cárcel, cosas que antes no estaban castigadas con penas de cárcel, y los partidos del Frente Amplio votan a favor de la idea de legislar esta ley, ¿no? Eso produce un segundo quiebre, y de los 9 que quedaban, solo quedan 4 partidos actualmente, ¿no? Los que se comprometieron con este acuerdo y con la aprobación de las leyes represivas. Y eso es lo que aparece hoy como la única alternativa por izquierda a las elecciones presidenciales y parlamentarias que van a haber en noviembre. El candidato presidencial del Frente Amplio, que se llama Gabriel Boric, no lo quiere nadie, ¿no? No lo quiere nadie en el mundo popular, no lo quiere nadie tampoco en la izquierda, y él logró imponerse al candidato del Partido Comunista, que tenía una altísima adhesión popular, en una primaria presidencial y lo deja fuera de juego. Entonces es muy probable que en el periodo por venir
la revuelta como revuelta no se sienta identificada con las representaciones políticas que van a llegar al poder constituido y que vaya a convivir durante un tiempo una tensión entre poder constituyente y poder constituido, ¿no? Hay un problema, a mí me parece, bueno, hay varios problemas. Un problema que hay es que en este momento la actividad popular en Chile está muy a la baja, ¿no? Y la Convención Constitucional aparece más a la izquierda de lo que está pasando como a nivel de sentido común social, ¿no? Y eso es muy preocupante porque la derecha está por todos los medios tratando de desacreditar y sabotear el espacio de la Convención, y la Convención realmente, se los digo, es como una cosa muy ultra, pero a nosotras nos encanta, pero muy ultra que muchas veces no sabemos si va armónicamente de la mano con el proceso de politización que está atravesando el país, ¿no? Y yo creo que ese es tal vez uno de los elementos más importantes, porque en Chile se habla de un proceso constituyente, y sí, por supuesto, un momento de ese proceso es redactar una nueva constitución. Sin embargo, hay un proceso constituyente que nosotras hemos dicho, es un proceso constituyente vital, que está en curso y que es mucho más profundo, y que tiene que ver con el proceso de cómo la clase trabajadora se constituye a sí misma, en tanto un sujeto colectivo capaz de portar una alternativa a este modelo y a este sistema. Y la alternativa que surja de ese proceso de constitución de clase y de este proceso de politización de masas que se ha abierto está en disputa, ¿no? Y la manera en que disputamos el sentido y la orientación de esa politización es hoy día con instrumentos organizativos extremadamente débiles, extremadamente dispersos, pero que sin embargo contienen de manera muy palmaria experiencias larguísimas de luchas y de organización territorial en todos los frentes. Es importante decir, por ejemplo, no sé cómo estoy de tiempo. Te quedan todavía 7 minutos. Creo. Vale. No, 10. Vale. El sindicalismo fue absolutamente castigado en la elección de constituyentes. En una elección en que el pueblo fue a votar revuelta, simplemente pareció externalizar al sindicalismo del contenido de la revuelta. Todos los sectores sindicales, los sectores que han estado subordinados a los partidos del régimen, pero también los sectores que han levantado un sindicalismo de combate, nadie fue electo. Todos levantaron candidaturas, nadie resultó electo. Es decir, el problema del trabajo asalariado dentro de la convención no va a estar portado con su voz propia, ¿no? Yo creo que eso es muy preocupante. Pero en segundo lugar, todos los sectores al que el sindicalismo excluyó de la organización de la huelga general se impusieron contundentemente. La lucha de pueblos originarios, feminista y las luchas socioambientales son lo que arrasaron dentro de las elecciones de la convención. Entonces se está planteando ya un horizonte, un camino, un contenido político de cómo refundar, ¿no?, Chile en una clave plurinacional, feminista y antiextractivista que tiene la centralidad. Y junto con eso la lucha contra la impunidad, que hemos dicho la impunidad de ayer y hoy, ¿no? Hay que ver de qué manera esta convención y lo que allí sucede logra relacionarse efectivamente por abajo, ¿no?, con los sectores populares para influir en su politización, porque es inevitable, y me imagino que ustedes ya conocen esta experiencia, que participar de la institucionalidad, incluso de esta institucionalidad que es extraordinaria, ¿no?, y que va a durar un año y que no está destinada a administrar lo que existe, sino a transformarlo, se desconecte. Por mucho que esos constituyentes sean de esos espacios y procuren tener todos los tipos de prácticas democráticas, etcétera, ¿no? Y ahí eso nos impone un desafío organizativo relevante. Y por último, y este es un temor, los horizontes políticos de transformación de la izquierda radical y revolucionaria en Chile, yo diría que son muy modestos, ¿no? Porque Chile ha sido un país tan brutal, porque la clase trabajadora en Chile muchas veces no sabe que hay cosas que son derechos, ¿no?, que simplemente existen como derechos, que el horizonte de transformación ha estado centrado en cosas que pueden parecer muy elementales, ¿no?, como derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, como que exista, por ejemplo, un sistema de pensiones, esas cosas.
Y si ponemos eso sobre la mesa y lo comparamos con las perspectivas programáticas que levantan, por ejemplo, los sectores reformistas, no vamos a encontrar grandes diferencias. Y la pregunta es, ¿cómo ejercer concretamente una política que pueda expresarse programáticamente de diferenciación, ¿no? Porque quiero decir, esta coincidencia programática es a pesar de que declarativamente unos sectores se posicionan de manera muy honesta en ruptura radical y anticapitalista y otros no. Sin embargo, aquí se encuentran, y yo creo que ahí también entra en juego un poco la crisis de horizonte político, de poder imaginar proyectos emancipatorios nuevos que no sean una reedición, que no sean, primero, bueno, sí, una reedición como de este pasado idílico violentamente interrumpido como fue la Unidad Popular, ¿no? Por un lado, como por otro lado, no sea, ese es el temor, o una pregunta que yo me hago, ¿no? Una suerte de reedición del ciclo progresista latinoamericano, ¿no? Porque parece ser que efectivamente está una suerte de turno de los países rezagados, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Que no fueron parte de ese ciclo. Entonces, ¿cómo plantear una perspectiva de superación? A mí me parece que, por lo menos a nivel latinoamericano, tiene que ser un debate con los compañeros y compañeras que vivieron en países que fueron parte de ese ciclo. Y por último, el poder también situar lo que significa la experiencia en Chile. Todos los pueblos en el mundo se han levantado en contra de las políticas y las reformas neoliberales. Sin embargo, hasta ahora, no sé si hemos vivido una experiencia de desmontar un neoliberalismo completamente instalado, ¿no? Que este ya no es un gesto de resistir, sino que es un gesto de deshacer. Y a mí me parece que en ese sentido la experiencia política que estamos llevando a cabo en Chile puede ser muy relevante para los pueblos del mundo. Eso. No sé si Muchas gracias, Karina. Si os parece, tomamos rondas de 3 palabras para que Karina pueda responder. Pido brevedad en las intervenciones o preguntas y al minuto y medio cortaré a la persona que esté hablando, ¿vale? Manuel. Gracias, Karina, por estar aquí en este otro lado de este océano, ¿no? El proceso chileno, obviamente, ya has explicado cómo viene de atrás. No solo surge el 18 de octubre, sino que viene de un proceso anterior, la lucha mapuche, la lucha estudiantil y demás, ¿no? A día de hoy, ¿qué reivindicaciones están en el centro, si hay alguna confluencia, la lucha de No Más AFP o la lucha No Más AFP o la lucha, digamos, como has nombrado, feminista u otras luchas? Es decir, ¿qué luchas, si esas luchas están en el centro, si hay posibilidades de doblar el pulso al Estado y al régimen y al gobierno con el tema de la No Más AFP o digamos, la privatización del agua o las privatizaciones de las tierras, ese tipo de cosas? Si de alguna manera en ese proceso constituyente, aparte de más democracia, aparte de tener al frente del país pues a una compañera mapuche y todo este tipo de cuestiones que son muy importantes desde el punto de vista democrático y de la representatividad, ¿hasta qué punto ese proceso se mantiene vivo por todo ese tipo de procesos a nivel social o no ha llegado todavía ese calado tan profundo? Y luego, aparte de los gobiernos que tú llamas del ciclo, bueno, o que llamamos, de ese ciclo político que se abrió, progresista, que se abrió en algún momento, hay también unas movilizaciones muy fuertes, muy potentes en toda Latinoamérica, ya sea todo el proceso que se abrió en Colombia, bueno, el propio proceso chileno, es decir, cómo toda esa combinación puede estar ayudando a que se siga profundizando en un sentido radical y en una perspectiva, si no por lo menos socialista, sí por lo menos rupturista, ¿no? Miguel Martín, atrás del todo. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Mira,
quiero hacer una pregunta y un comentario. En esta ecuación final de lo que está ocurriendo con el caso de Chile, vemos el factor Bachelet, Bachelet expresidenta, Bachelet ONU Mujeres, Bachelet hoy día alta comisionada de Derechos Humanos, que tenía corriendo además dos mujeres, Proboste y Narváez, en la candidatura políticas presidenciales. ¿Cuál es tu mirada desde esa lógica feminista, o cómo entienden las feministas este rol de Bachelet? Y además de eso, vincularlo también con Miguel, que está en la testera. Piñera ha anunciado que a contar del día 3 de septiembre iniciaría una nueva gira por Europa, que ya la propuso tiempo antes, la canceló ante la lógica de que los grupos de chilenos que nos encontramos fuera le montáramos el pollo. Un poco por ahí, y el tema de los tratados internacionales. Solo eso. Sí, hola. Gracias por la presentación de mucha calidad. Quería preguntar dos cosas. Aquí en Madrid, algunos debates con algún sector mapuche o representante del pueblo mapuche, que tienen una relación un poco de incredulidad con respecto, bueno, quizá no sea la palabra, pero una incredulidad con respecto al proceso de convención constituyente. Entonces, quisiera, si puedes aportar algo que me permita seguir el debate con estas chicas, colegas, militantes, amigas nuestras. Y la segunda pregunta es un tema coyuntural. Es una pregunta, ¿afecta el tema, digamos, del auge de la minería en este momento, en este último par de años, al hecho de que a lo mejor la cierta burguesía extractivista chilena se sienta más confortable y menos abrumada, digamos, por las reivindicaciones sociales, o simplemente esto es una cosa vista desde fuera y muy lejana? Gracias. Si os parece, hacemos luego otro turno de palabras, Karina. Bueno, voy a ir en orden. Respecto de la centralidad de las reivindicaciones que planteaba el primer compañero que habló, sí, por supuesto, eso es efectivamente lo que entra a la convención, ¿no? Entra el programa de los últimos años de movilizaciones sociales, las últimas décadas. No más AFP es algo transversal. No más AFP no entra autorrepresentada como organización a la convención. La mayoría son sindicalistas y los sindicalistas no fueron electos. Sin embargo, se ha transversalizado hasta tal punto la propuesta de nuevo sistema de pensiones y la necesidad de constitucionalizar un sistema de seguridad social en las características que ese movimiento ha propuesto, que eso es parte del contenido ineludible de la convención. Y como mencioné, las centralidades programáticas que hoy día se han tomado de ese espacio tienen que ver con la plurinacionalidad, con las demandas feministas, con la lucha anti-extractivista y con la lucha contra la impunidad, por la memoria y los derechos humanos. Eso es como el contenido más contundente de lo que está dentro de la convención. Y hace eco de las larguísimas demandas que ha planteado el movimiento social. Por ejemplo, son muchos y muchas las constituyentes de los movimientos por el agua los que entran a la convención. Entonces hay pisos que ya numéricamente están garantizados, como que el agua no va a poder seguir siendo privada y va a constitucionalizarse como un bien nacional de uso público, por ejemplo, ¿no? En relación al rol de Bachelet y su relación con el feminismo, bueno, en Chile, por supuesto, no existe un feminismo, ¿no? Existen feminismos históricos, muchos de los cuales han estado también muy relacionados y ligados con la institucionalidad, sobre todo del Partido Socialista, ¿no? Han sido parte, como la misma precandidata presidencial que a dedo nombró Bachelet, Yasna Proboste, que le fue muy mal, ¿no? Que han sido parte de la construcción de esa institucionalidad. Sin embargo, desde el 2018 en adelante se verifica en Chile un ciclo, como en muchos lugares del mundo, de irrupción de feminismos de masas. Y ese ciclo feminista es un ciclo abiertamente de izquierda
es un ciclo abiertamente antineoliberal, es un feminismo que impugna la normalidad de los 30 años y que no ha podido hasta ahora ser acarreado hacia ni posiciones institucionales ni posiciones de pérdida de su autonomía política, ¿no?, en relación con los partidos y más aún con los partidos del régimen. El feminismo de masas se dio un debate al respecto y se autodeterminó un marco político, ese es el nombre que se le ha dado, marco político, de independencia irrestricta con todo respecto de todos los sectores políticos, empresariales y eclesiásticos que han sido parte de la administración de las políticas de precarización. Y yo creo que eso es muy importante, ese marco de independencia política irrestricta, ¿no? Más en un contexto en que el Partido Socialista al que pertenece Bachelet es parte de ese balance y de esa impugnación, ¿no? Respecto del pueblo nación mapuche, sí, por supuesto son muy diversos los sectores que lo componen. Hay un sector que, digamos, ha sido protagónico en el sentido de poder desestabilizar permanentemente la situación política en el país, que es la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco. Este es un grupo armado, tiene un brazo armado, que es la ORT, Organización de Resistencia Territorial, y ellos despliegan recuperación territorial. Esto quiere decir que entran a los fondos y predios que están ocupados por colonos o por empresas transnacionales de la madera, queman todo y lo recuperan, ¿no? Y expulsan básicamente a los sectores. Y ese es el método y esa es la forma de acción política que declaradamente tiene la Coordinadora Arauco Mayeco. Y ese sector, que es muy relevante, ¿no?, en la lucha de estas décadas, está por la autonomía completa del pueblo nación mapuche respecto del Estado de Chile, y por lo tanto lee que la participación de otros sectores mapuche dentro de la convención es sacrificar esa perspectiva y es subordinarse o establecer un acuerdo con el Estado de Chile, ¿no? Entonces sí habitan perspectivas distintas, pero esas perspectivas distintas yo no diría que están atravesadas como por lo que se nos pueda parecer como algo más radical o algo más reformista, ¿no? Porque también dentro de la convención, por ejemplo, está la Machi Francisca Linconao, que hasta hace poco tiempo era presa política mapuche por parte del Estado de Chile, y hoy día es constituyente, ¿no? Está Natividad Yanquileo, que ella ha sido vocera de los presos políticos mapuche y tiene 2 hermanos presos políticos, uno de ellos condenado a más de 30 años. Y son compañeras de comunidades, ¿no? No son mapurbe, como decimos allá, como mapuche de ciudad, ¿no? Que han estado directamente implicadas en todas estas resistencias también de acción directa. Entonces yo diría que es como muy misceláneo también lo que está pasando ahí. Y en relación al auge de la minería, bueno, es muy difícil hablar de una burguesía, no, hay algo así como una burguesía nacional minera. Eso no existe en Chile, es capital transnacional. Incluso el que tiene su origen en Chile es capital transnacional, ¿no? Particularmente, no estoy segura de que estemos ante un auge de la minería, como el ciclo, super ciclo de los commodities, ahí como la afortunada fue Bachelet y fue la última, ¿no? Tampoco es que esté en una situación particularmente grave, entonces creo que ese elemento en este momento no juega ningún rol como muy relevante en el aspecto político. En el aspecto económico lo es todo, ¿no? Chile es un país que produce cobre y eso es Chile para el mundo, ¿no? Sobre lo de Europa que comentabas, que me hacías alusión, sobre lo de Piñera, a ver, hay como 5 claves muy importantes que además afectan de forma directa al proceso constituyente chileno y que está vinculada a la Unión Europea. La primera es que Chile es el alumno aventajado no solo de las políticas neoliberales en América Latina, sino el alumno aventajado también de la Unión Europea en América Latina. Yo creo que esto es un elemento clave. Cuando las protestas, cuando veíamos el ejército en la calle, la Unión Europea y el Parlamento Europeo se negó en todo momento a condenar, a debatir o a hacer cualquier tipo de afrenta a lo que sería ese alumno aventajado de las políticas neoliberales europeas en América Latina. Eso no supuso que la fuerza que también cogió el movimiento chileno fuera de Chile, o sea, todo lo que fue
Chile Despertó Internacional y Chile Despertó Europa, también hacía muy difícil que Piñera viniera aquí a darse un baño de masas, ¿no? O por lo menos un lavado de cara. Yo creo que no es el momento, y todos lo sabemos, de hace un año, ahora, de las redes también que salieron en su momento de Chile Despertó y tal. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo Piñera sí podría venir más tranquilamente, no tranquilamente evidentemente a Europa, pero sí mucho más tranquilamente a Europa. Y el elemento central es la modernización del acuerdo comercial Unión Europea-Chile, que ese es el cuestión fundamental. Como sabéis, ya hay un acuerdo comercial Unión Europea-Chile muy lesivo para los intereses del pueblo chileno. La gran diferencia es que previo a las protestas, esto hay que decirlo, se inició una modernización del pilar comercial de ese acuerdo, porque hay varios pilares, hay un pilar político también, pero lo que se modernizaba era el pilar comercial. Pero es a raíz de las protestas cuando se acelera la negociación de la modernización del pilar comercial. ¿Qué significa esto? Que si ese acuerdo se firma, esa modernización se firma antes del proceso que concluye el proceso constituyente, estaríamos hipotecando a Chile 15 años vista. Con la actual legislación, lo que se firmara no se podría, o sea, Chile no se podría salir de este acuerdo hasta 15 años después. ¿Y qué es lo que se está modernizando? Se está modernizando tribunales transnacionales. O sea, se está modernizando, asegurar toda la cuestión extractivista y de recursos sobre Chile, la seguridad jurídica para las empresas multinacionales. Lo que se está modernizando es intentar asegurar las condiciones y el modelo neoliberal en Chile, hipotecando la constituyente chilena por la puerta de atrás. Con lo cual, el viaje de Piñera a Europa no es solo un lavado de cara, no es casual y está muy vinculado por otro intento de las élites chilenas y europeas de constitucionalizar de otra forma ciertos elementos del neoliberalismo justamente en Chile. Y si no me equivoco, y que nos corrija justamente Karina, hay una cuestión que es fundamental, que es la vinculación en el proceso constituyente, en la nueva Constitución, de una serie de salvaguardas contra este tipo de acuerdos comerciales, que yo ahí le dejo a Karina si quiere intervenir, porque es algo que se metió en la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, que luego se le ha visto fallas, o sea, hemos visto también que había formas por donde las multinacionales pueden entrar, con lo cual también se puede ver los errores del pasado para no volver a cometerlos, pero podríamos tener una constitución en Chile que pudiera evitar este tipo de acuerdos comerciales lesivos y que eliminan la soberanía popular sobre el territorio. Yo creo que esto es muy interesante, con lo cual tenemos las dos vertientes, o sea, tanto el peligro como la oportunidad en ese sentido. Raúl, que había pedido la palabra. Sí, gracias Karina por haber venido desde Chile y bueno, creo que ha sido una charla muy buena. Quería hacerte 3 preguntas. La primera, comentábamos antes que el sector político-social más interesante que ha surgido dentro de la Constituyente, esta llamada lista del pueblo, ¿no?, donde hay sectores independientes, parece estar al borde de la implosión, ¿no? La pregunta es, ¿hay alguna perspectiva de que los sectores más a la izquierda, más vinculados a las luchas sociales, se reagrupen de alguna forma en el futuro, ¿no? O sea, visto que esta primera tentativa parece que no va a llegar a buen puerto. La segunda pregunta tiene que ver con el resultado de las primarias que hubo en el seno de la izquierda, ¿no? ¿Cómo se explica esta victoria de Boric si efectivamente los sectores sociales apostaban más por el candidato del Partido Comunista, ¿no?, que Daniel Jadue, del ala izquierda del Partido Comunista, ¿no?
¿Cómo se explica? Porque aquí llegaron incluso noticias de que podía haber habido votos de la derecha, ¿no? Dentro de la primaria de la izquierda, votos de la derecha para decantar hacia el lado de este Boric, que no sé si mucha gente de aquí conocerá, ¿no? Pero es, bueno, un dirigente estudiantil que surge de una de las luchas importantes del año 2011, ¿no? Y que luego va evolucionando hacia la derecha, ¿no? Bueno, alguna similitud con fenómenos similares que hemos tenido aquí creo que podía haber, ¿no? Entre Boric y algunos dirigentes de Podemos, ¿no? Pero yo creo que es interesante a ver que nos cuentes por qué ocurrió esto. Y la tercera pregunta tiene que ver con el propio Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo se explica que un partido que tiene un pasado tan conservador, ¿no?, como el Partido Comunista, que incluso llegó a estar en la concertación con la democracia cristiana y el Partido Socialista, ¿no?, y con políticas que es verdad que en los últimos 15, 20 años pues no habían supuesto, digamos, no era el Partido Comunista de Chile el ala izquierda de los partidos comunistas en América Latina, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ahora tenga ese giro y tenga, bueno, pues dirigentes y propuestas interesantes como la que ha podido representar Jadue en esta elección primaria? Ya está. Javi. Y yo quería hacer una pregunta un poco sacando lo que decía Miguel al principio, de que Chile y España tienen mucho parecido, pero dándole un poco la vuelta, creo que la estancia de Pinochet en el poder fue mucho menor que la dictadura que tuvimos aquí, que de algún modo se fue transmutando para hacerse más popular. Al principio eran filonazis y terminaron con la tecnocracia y tal, para tener una aceptación popular de todo lo que había detrás. Y era porque, viendo Chile con mucha envidia, Julio Anguita en los últimos años los últimos días, tuvo una entrevista en la que hablaba de hacer una constituyente en España. Pero, sin embargo, el Estado español tiene un peso de mucho más tiempo de dictadura que quizás hace imposible una revuelta popular como la chilena. Entonces, mi pregunta iría un poco de qué podríamos importar de todo lo que ha salido bien en Chile para hacerlo, qué errores se han podido cometer y, de algún modo, creo que es una pregunta un poco, a lo mejor, muy venturosa de todo esto, pero ¿qué podría también aportar Chile a los procesos que hay actualmente en Centroamérica, que son de algún modo gobiernos títeres militarizados y que tienen al pueblo totalmente sometido, para que se pudiera hacer algo parecido, porque la unidad popular está muy resquebrajada y también desde Centroamérica se ve todo con mucha envidia a Chile? Esa sería un poco la pregunta. Hola. ¿Qué rol jugaron las radios, las teles, las redes sociales, los medios de comunicación en todas estas protestas? David. Gracias. Bueno, enhorabuena por la charla, súper interesante, y sin duda la lucha del pueblo chileno es muy relevante para los pueblos del mundo y también para los pueblos del Estado español, que hemos contemplado con fascinación, ¿no?, las movilizaciones populares, feministas, y cómo se ha alumbrado la posibilidad de un proceso constituyente en ruptura con todas las reminiscencias de la dictadura de Pinochet y demás. Y claro, sin duda eso tiene resonancias muy fuertes aquí en el Estado español, ¿no? O sea, ver un proceso donde hay una ruptura política, una nueva transición política después de que hubiese habido una transición, digamos, engendrada desde la propia dictadura o en continuidad, con muchos elementos de continuidad. Y claro, en el Estado español, pues también hubo una transición pactada con el aparato del régimen franquista y bueno, hay muchos sectores políticos, hay algunos sectores políticos que abogamos
por la necesidad no de una segunda transición, sino de una primera ruptura con el franquismo y todos los elementos que perviven en el régimen del 78, en el régimen postfranquista, ¿no? Entonces mi pregunta, en la misma línea de que apuntaba el compañero sobre Centroamérica, pero más centrada en el Estado español, es cómo tú, desde la experiencia chilena, contemplas el proceso político del Estado español, en qué medida es o no comparable con el proceso de Chile y sobre todo, pues eso mismo, ¿no? ¿Qué podemos importar, qué podemos aprender, cuáles son las perspectivas de una ruptura política con el régimen del 78 aquí en el Estado español y cuáles son las claves que tú consideras más relevantes para que tomemos nota los sectores que aquí abogamos por una ruptura política? Damos una segunda, o sea, una tercera ronda. Es que si se agrupan mucho, yo creo que también para Karina es más complicado el poder centrarse en responder. Bueno, voy a ir en orden de nuevo, son bastantes preguntas. La lista del pueblo, primero, no es una tentativa o no es un intento de agrupación de fuerzas de izquierda ni de movimientos sociales. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? La lista del pueblo es una marca electoral que no expresa nada orgánico, salvo la marca, ¿no? Y que está centrada en la estética, o estuvo, ¿no?, de la revuelta y el estallido social para ir a las elecciones de constituyente. Es una suerte de ejecutivo de 6 personas, la mitad de las cuales son productores, realizadores audiovisuales, y la otra mitad son, por supuesto, gente de izquierda, ¿no?, que viene de tradiciones de izquierda, es gente que estaba todos los días en Plaza de la Dignidad protestando. Se reúnen, hacen esta marca, por decirlo así, y permiten que todo el mundo, quien quiera, se inscriba para ser candidato o candidata en los distintos distritos del país por la lista del pueblo a la Convención Constitucional y sacan una difusión audiovisual muy potente, ¿no?, y muy interesante, que no se centra en ningún momento en ninguna de las candidaturas en particulares. Quienes se inscriben en la lista del pueblo son, en algunos lugares, generalmente los lugares más, no sé, como rurales o fuera de las grandes ciudades, ¿no?, son pequeñas organizaciones sociales, pero en la mayoría de los casos son individualidades sueltas, ¿no? Y en esa elección de constituyentes, logran sacar 27 constituyentes, lo que es algo muy sorprendente. Sin embargo, después de eso pasan muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, los constituyentes que entran a la convención por la lista del pueblo no tienen nada atrás, ¿no? Y básicamente se dan cuenta que estar redactando una nueva constitución no es cualquier cosa. Entonces, lo que nosotras proponemos ahí, y cuando digo nosotras me refiero a la coordinadora feminista 8 de marzo y a las compañeras que están dentro de la convención, es suturar los diversos puntos de entrada por los cuales distintos sectores populares entran a la convención. Una fue la lista del pueblo, otras fueron listas de movimientos sociales, otros fueron los escaños de pueblos originarios y otras fueron militantes sociales que entraron a través de cupos de listas de partidos políticos. Entonces decimos, post-elecciones, ese momento de diferencia ya queda atrás y hay que constituir un solo bloque entre todos estos sectores dentro de la convención. La lista del pueblo trata de afirmar su bancada como bancada propia, sin juntarse con nadie más. Y cuando digo la lista del pueblo me refiero a este comité ejecutivo, no a sus constituyentes. Sin embargo, los constituyentes se dan cuenta que quienes tenían los espacios necesarios de deliberación, los insumos largamente trabajados en términos programáticos, la capacidad de desplegarse a nivel de base, eran los sectores organizados del movimiento social, y es así como la mayoría de los constituyentes de la lista del pueblo van en alianza en este bloque amplio, sin afirmarse como bancada propia, y eso genera tensiones dentro de la lista del pueblo, y finalmente los constituyentes se separan de la lista. Y esta lista vuelve a ser esta cosa sola, como este pequeño colectivo que trata de disputar, de presentar candidaturas presidenciales y parlamentarias para noviembre, y en ese camino se entrampan en una cantidad infinita de conflictos y se rompe. Y no logran inscribir a nadie para las parlamentarias, la lista del pueblo no tiene candidaturas parlamentarias, y logran inscribir a un candidato presidencial, cuya candidatura fue rechazada anoche por el servicio electoral, porque de la cantidad de firmas que él tenía que presentar para inscribir su candidatura, cerca del 70% eran falsas.
suscritas ante un notario muerto. Eso se supo anoche. Entonces ya se acabó la lista del pueblo, eso es así, de la peor manera posible. Entonces, yo creo que eso es importante decir, que lo que se acabó ahí no fue una tentativa de agrupación, de reagrupamiento de la izquierda o del movimiento social, fue otra cosa, ¿no? Si no sería muy desmoralizante. Probablemente es desmoralizante para algunos sectores que vieron eso como estéticamente como un referente, ¿no? Pero no se ha descompuesto un intento serio de agrupación. A mí me parece que hoy día, y esa es como tal vez la tarea principal, lo primero, no podemos salir del ciclo político de la revuelta sin una organización que sea efectivamente una alternativa que dispute por izquierda las transformaciones radicales que el pueblo chileno está dispuesto a hacer. ¿Cuál camino vamos a tener que transitar para que un tipo de organización tal exista? Hoy día la izquierda anticapitalista en Chile es muy dispersa y está agrupada en grupos muy pequeños que han tenido una política de autoafirmación muy insólita, ¿no? En un contexto en que el campo de la politización se ha abierto tanto. Y básicamente ha quedado a la retaguardia de la iniciativa del mundo social. Entonces, es una izquierda que ha estado más como dedicada eternamente a pronosticar derrotas cada vez que pasa algo, decir como, bueno, aquí ya perdimos, nos impusieron esto, mientras que el movimiento popular es como, no, de ninguna manera vamos a dejar que lo que están tratando de hacer cierre el ciclo político, lo disputamos y resulta, ¿no? Entonces, de lo que se trata hoy es de agrupar la iniciativa, y el agrupar esa iniciativa va a transcurrir, esta es mi opinión, por poder articular a toda esa vanguardia, que es efectivamente una vanguardia que se ha ido forjando en las luchas de este periodo y que decidieron desde esa radicalidad también disputar el proceso constituyente y que hoy día se agrupan ahí. De este proceso constituyente van a salir a nivel nacional cuadros que no teníamos y van a ser numerosos cuadros. Si uno dice 40 cuadros en todo el país que son parte de luchas muy concretas y legitimadas en cada uno de esos territorios, hay un, digamos, algo inicial que es muy potente, ¿no? Y la tarea es organizar eso por fuera de la convención, que dura un año, tenemos poco tiempo para hacerlo, para quedar con algo, ¿no? Después de este ciclo. ¿Cómo se explica el resultado de la primaria entre Jadwe y Boric? Es una pregunta súper difícil. No sé a quién le dije ayer, pero incluso obviamente yo, viniendo del trotskismo y nada que ver con el Partido Comunista, fuimos muchos los que entramos en una fase de jaduelo. Jaduelo, duelo por Jadwe, porque Jadwe perdió, el candidato... Sí. A ver, el Partido Comunista tuvo un congreso hace poco. En ese congreso se impuso, sorprendentemente, el sector más disidente y por izquierda. Y ese es el sector que levantaba la candidatura presidencial de Daniel Jadwe. Él tiene que ir a primarias, ¿no?, con el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, y en esa primaria pierde Daniel Jadwe y gana Gabriel Boric, que efectivamente es mucho más conservador. Son muchísimos los elementos que explican esto. Por una parte, y ligado con el rol de los medios, Jadwe es alguien a quien la prensa hegemónica quiere. Nunca, pero nunca ha habido algo en contra de una contracampaña a Jadwe en ningún medio hegemónico, ¿no? Él viene de un sector muy aristocrático también. Perdón, contra Boric. Eso es lo primero. La campaña comunicacional contra Jadwe, porque es del Partido Comunista, fue brutal. Es decir, su anuario escolar de hace 30 años, que ni siquiera escribe él, ¿no?, fue tratado de antisemita porque él es de ascendencia palestina. Pero lo que sea, de todas partes le sacaban algo, ¿no? Eso es una cosa. Otra, el sentimiento anticomunista, incluso en sectores que están involucrados en las luchas sociales, por abajo es muy fuerte. Y finalmente, una primaria no es una elección presidencial. Por lo tanto, quienes se movilizan a una primaria son sectores relativamente más activistas, ¿no? Y en ese sentido, podríamos decir, es un poco más elitario lo que se expresa en una elección primaria que en una elección presidencial, tanto socioeconómicamente como intelectualmente, más bien los sectores convencidos, ¿no? Si bien fue una primaria numerosa, para ser primaria participaron casi 3 millones de personas. Sigue siendo un activismo un poco más ampliado y no mucho más, ¿no? La tesis de que la derecha se movilizó para ir a votar
por Boric para que no resultara electo Jadwe no parece plausible, en realidad por dos razones. Se realizaba también la primaria de la derecha, y para la derecha era muy malo sacar muy pocos votos, y había habido un contrapeso, y por otro lado, en los sectores populares ganó Boric también, ¿no? En los sectores populares que votaron, en los sectores pobres. Entonces, efectivamente, sí hubo sectores activistas que votaron por él. Eso, a mí me cuesta mucho leer el resultado todavía de esa elección y me he detenido concienzudamente ahí. Ahora, ¿cómo se explica que el PC tenga ese giro? Bueno, el PC ha sido históricamente un partido muy monolítico, pero que también ha sabido integrar de manera rápida muchas de las luchas sociales presentes, ¿no? No es un partido, digamos, anquilosado, que no es capaz como de procesar internamente el feminismo, que no es capaz de procesar, no es eso, ¿no? Entonces ha incorporado una camada bastante importante de luchadoras, mujeres muchas, pero también de luchas que las ha hecho parte de su programa, incluyendo, no sé, el sistema de cuidado, la remuneración para el trabajo doméstico, los derechos sexuales y reproductivos, entre eso, ¿no? Entonces, digamos, es el partido que en Chile, además, de los partidos legales que tiene más militantes, es el más numeroso del país en términos de militancia inscrita legalmente, ¿no? Entonces, eso permitió también que en este último congreso pudiera ganar el sector más a la izquierda y menos de la línea tradicional, ¿no? Ahora, el hecho de que Jadwe perdiera la primaria presidencial, lamentablemente vuelve a afirmar al sector más conservador, y ellos ya van en pacto parlamentario con el Frente Amplio. Respecto de la prensa, de los medios de comunicación, pasó algo bueno a partir de la revuelta, y es que murió la farándula. Yo quería decir eso, además del rol de los medios. Estos clásicos programas matinales, rostros de TV que se dedicaban a hablar cualquier cosa, murió. Y todo vino a reemplazarse por, vamos a decir, un periodismo, ¿no? Que también tiene como cosas no completamente serias, pero que tuvo que atender a las problemáticas del mundo social. Y eso es hoy día más o menos la cadena nacional donde uno ponga la tele en el país, ¿no? Tanto los matinales como todos los programas prime y de noche son programas políticos, y eso realmente está captando audiencia de masa. Yo creo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver claramente con esta especie de terrorismo mediático de los diarios más aristocráticos que están saboteando la Convención Constitucional. La ofensiva mediática contra la Convención es terrible, o sea, es fake news todos los días. No sé qué mucho más decir del rol de los medios hegemónicos, ¿no? Existen, por supuesto, redes gigantescas de medios alternativos, comunitarios, independientes, etcétera, pero que me imagino como en todas partes su capacidad de alcance es bastante reducida y además, no sé, por ejemplo, ese tipo de medios no podían hacer propaganda electoral para las elecciones de la Constituyente, ¿no? Entonces las formas más claro, moleculares de llegar a distintos territorios, etcétera, con propaganda electoral o transmitir una franja o un discurso, no se pudo hacer. Era ilegal a través de esos medios de comunicación. Pero bueno, en Chile es un monopolio, hay dos grandes dueños de toda la prensa. Y obviamente están con la derecha ambos. Y luego, ¿qué puede aportar Chile, esa experiencia acá o a otros lugares? Qué difícil saberlo. Yo creo que es irreproducible, como los eventos políticos son irreproducibles, incluso en todas sus semejanzas, ¿no? Pero pienso que lo más importante es que las revueltas tienen lugar, existen, pasan. Incluso cuando uno cree que no van a pasar, ¿no? Y que siempre hay que estar preparado para ese momento. Es muy importante tener la certeza de que estas cosas tienen lugar, acontecen, y que no da lo mismo lo que uno haga en esos momentos. Que esta sensación tan inédita, ¿no?, de poder que puede experimentar un pueblo en un momento, en una experiencia extraordinaria, puede significarlo todo. El decir, ahora nosotros estamos en una posición de fuerza que desconocíamos y que es determinante. Y no da lo mismo lo que hagamos. Y en ese no da lo mismo lo que hagamos hace una gran diferencia. Estar preparados o no para esos escenarios inéditos, que a veces son como
esta especie de portales que se abren, ¿no? Y se cierran. Y hiciste lo que tenías que hacer o no. Y se cerró, ¿no? Y la orientación, como la brújula que orienta la acción política en ese momento, en nuestra opinión, y es lo que hemos deliberado y lo que ha orientado todos nuestros pasos tácticos, es decir, ¿qué es aquello que tiende a clausurar el ciclo político que abre la revuelta y qué es aquello que tiende a abrirlo, ¿no? Y estar en permanente reflexión sobre esos pasos, no puedo decir más. Vamos a dar un último turno de palabras. La compañera que había pedido la palabra, Javi, ahí la compañera. Gracias, Karina, porque ha sido súper interesante hasta ahora y lo que queda. Me gusta mucho cómo hablas del sentir popular y como si hubiera una lectura bastante sintonizada, ¿no? de lo que está pasando y cómo habla, que me recuerda un poco a lo que nos pasaba, creo, aquí en el 15M, ¿no? Como que había una lectura y una conexión, ¿no? Creo que aquí se ha perdido un poco eso. Me gustaría saber ¿en qué te basas? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que pensáis vosotras en la coordinadora o tú personalmente cuando lees eso? Son 3 preguntas, esta es la primera. Segunda, en los partidos de aquí del régimen del 78, que se llaman, ¿no? A mí me da la sensación de que se están constantemente reinventando, son capaces de hacer eso, ¿no? De ahora me lavo la cara, ¿no? Y surjo de esta otra manera y bueno, despisto un poco o no. No sé si en Chile está pasando eso con los partidos de la Concertación, si es que hay una reinvención, hay nuevas marcas, nuevas caras o no sé. Y por último, que no sé si querrás a lo mejor hablarlo esta tarde, pero el tirón del feminismo en Chile sigue bastante potente y me parece que comparado, aunque se perdiera la calle, como has mencionado, que es verdad que es una gran pérdida, me parece que más que aquí también, ¿no? Aquí se ha notado mucho el bajón de ese primer tirón del 2018-2019. Gracias. Bueno, lo mío para variar voy a intentar que sea muy corto. Y primero agradecerte la presentación tan comprensiva y la claridad política. Y también, la pregunta fundamental que iba a hacer, ya la hizo Raúl y la has contestado, pero me dejas con el desazón de cuál sería la estrategia actual, ¿no? Porque has hablado de la brecha entre el poder constituido y el constituyente, pero luego la brecha que más nos interesa es entre el sentir popular y lo que se refleja en la constituyente la práctica política cotidiana a nivel institucional que hace que terminen votando por opciones de reformistas o por opciones de la concertación. Entonces, eso también deja para la gente más antigua de aquí un cierto déjà vu de lo que fue la transición del comienzo de los 80. Y tú misma terminaste con cierta decisión. Bueno, no tengo solución, estamos reflexionando todos los días sobre eso. La pregunta es si ves alguna perspectiva, efectivamente, de que a corto plazo sea posible cerrar esa brecha, de que surja realmente una coordinación de los movimientos sociales que pueda realmente convertirse en un liderazgo que sea creíble, que atraiga también el voto constituido y la representación. De otra manera, y lamento volver a lo que habías dicho tú del trotskismo, el problema que puede haber es que termine habiendo un texto constituyente 100% progresista que quede en papel mojado, con todas las contradicciones o con todo lo reaccionaria que es la Constitución española, vista 50 años de perspectiva, tienen todavía muchos elementos social reformistas que quedaron en eso, en papel mojado en principios constitucionales que nunca se concretan porque no hay ningún poder en el Estado, trozo de poder del Estado que
que realmente lo pueda concretar, ¿no? ¿De qué manera ves posible salir de esta contradicción? Javi, y ya terminamos, está aquí. Ya terminamos con el compañero canario. Lo mío es una pregunta muy concreta. ¿Existe o alguien está proponiendo la creación de algún tipo de organismos populares dentro de ese proceso? Es decir, yo, por ejemplo, veo que en Cataluña aquí hemos tenido una experiencia de un proceso en que los CDR han sido fundamentales a la hora de propiciar todo el proceso político que se ha dado en Cataluña. ¿Existe algo de eso? O alguien que lo proponga en Chile. Los CDR son los comités de defensa de la República. Ahora de la República. Primero era del referéndum. Y luego han evolucionado a ser tal. Son organismos que son... Cada uno es de su padre y de su madre, pero están ubicados en su barrio o en su pueblo y han sido los que han propiciado organizativamente todo el proceso primero del referéndum ese fallido que dicen que fue y después han sido de la República, que al principio no se les tuvo muy en cuenta por parte de los poderes constituidos y después ha habido ir a la caza y captura de tal, porque tienen una organización que es bastante clandestina, ¿no? Vamos. Todo tuyo, Karina. A ver. Voy a partir por... la reinvención de la exconcertación y como de estos partidos como el socialista, etc. Hoy día este bloque que comandó la transición democrática está muy mal políticamente, ¿no? El Partido Socialista obtuvo 10 constituyentes, la Democracia Cristiana, el principal partido de la transición, probablemente obtuvo 1. Eso, no tienen ni siquiera una bancada y simplemente están alineados principalmente con la derecha, ¿no? Por otro lado, quienes entraron en cupos independientes, en cupos del Partido Socialista, se han alineado hacia la izquierda, entonces también como, bueno, son muy poquitos, ¿no? No lograron inscribir una primaria para las presidenciales, a diferencia de todos los otros pactos, y bueno, es una situación bastante desastrosa, ¿no? Sin embargo, en mi opinión, la reinvención de la concertación o la concertación 2.0 es el Frente Amplio. Yo veo en el Frente Amplio un recambio elitario, un recambio intergeneracional en la misma clave elitaria. Y de hecho, hasta muy poquito antes de inscribir el pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, iba a ser Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista. Y el Partido Socialista trató de incorporar a otro partido más de la exconcertación, y le dijeron no, era con ustedes y no con el resto. Y el Partido Socialista prefirió irse, ¿no? Y jugar, correr la suerte de la exconcertación sin el Frente Amplio y el PC, pero en el fondo el pacto iban a ser los tres y esa era la disposición del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y tarde o temprano van a terminar confluyendo, si gana sobre todo el Frente Amplio, ¿no? La elección presidencial. Bien, no hay muertos en política en todo caso, ¿no? Es imposible saber hasta qué punto puede recomponerse. Aquí también se vio, ¿no? En el Estado español, cómo logró componerse el Partido Socialista y fue bien impresionante. Sobre el feminismo y como el balance del ciclo en el que se encuentra, si sigue abierto o no, este momento de hacia arriba o no, eso lo vamos a tratar en la tarde de manera como súper detallada en ese movimiento, entonces prefiero dejarlo para ahí. Si es posible constituir una alternativa o no, esa alternativa política. Tenemos 4 años para hacerlo, ¿no? Si queremos por lo menos disputar electoralmente en el próximo ciclo. Ya en este ciclo no se hizo. Y yo pienso que sí es posible. Y toda la energía militante
en el tiempo que nos queda vamos a tener que disponerla para eso. Incluso si eso supone, y estas son decisiones difíciles, de alguna forma dar disputas políticas que son complicadas dentro de los mismos movimientos sociales de los que somos parte, ¿no? Que no necesariamente tienen una orientación partidista o no, unánimemente van a encaminarse hacia allá, pero es necesario hacerlo, porque con los instrumentos organizativos que hemos enfrentado este periodo político, simplemente no da, ¿no? Y ahí es simplemente una tarea política que está por delante. Y en relación con los organismos populares en la Convención, lo que ha estado sucediendo es, primero, la Convención ha dedicado sus 2 primeros meses a organizarse internamente, decir cómo vamos a funcionar y a recibir audiencias públicas. Hay una suerte de avalancha de audiencias públicas en la que ha concurrido una impresionante cantidad de sectores sociales y populares a plantear en sus términos sus verdades, ¿no?, históricas, sus experiencias, sus demandas. Por otro lado, se está dando una pelea, que es la pelea por incorporar plebiscitos dirimentes durante el proceso constituyente. Esto quiere decir que en aquellas materias en que la Convención no logre el quórum de 2/3 que hasta hoy día existe, pero sí logre mayoría, quien destrabe ese nudo y esa decisión política, que es programática, ¿no?, sea la población a través de referéndums. Entonces, está en el proceso de debate si se aprueban o no esos plebiscitos dirimentes. Podría contar cómo ha ido esa discusión, pero es extremadamente técnico. Pero eso está en disputa. Y por otra parte son los y las constituyentes del movimiento social los que de manera autoconvocada y no por una norma que contenga el proceso constitucional mantienen instancias de asamblea permanente con sus espacios de base y no solo sus espacios, sino de manera ampliada. Por ejemplo, nuestras compañeras que son constituyentes nosotros tenemos una instancia de asamblea permanente todos los sábados como feministas para tratar toda la tabla que viene para la próxima semana en la Convención, y todos los martes es la asamblea de las asambleas territoriales del distrito del cual es cada compañera, ¿no? Y esos son los espacios de deliberación permanente que alimentan lo que ellas plantean dentro de la Convención, pero no todos los constituyentes hacen lo mismo. Hay algunos que no tienen espacios de base, otros que pudiendo levantar instancias de ese tipo tampoco están dispuestos a hacerlo, pero no existe algo así como una decisión unificada o coordinada de un espectro amplio de constituyentes para desplegar órganos de este tipo, ¿no? Entonces se da de manera dispersa y desigual. Eso. Cierro yo misma. Bueno, gracias por la paciencia.